Bonjour à toi, bonjour à vous, bienvenue sur le canal Apprendre le français avec Letty. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Buenos días a ti, buenos días a ustedes, espero que estén bien y que pasaron un excelente día el día de hoy. Bienvenidos en el canal de Aprender el francés avec Letty. Ya lo dije en francés y en español, ¿ya? Ahí está. Alors, hoy, como lo dije la última vez, vamos a seguir a aprender el passé composé, que es el pasado compuesto. Acuérdense que en total vamos a tener 4 capítulos. Ayer uno, hoy otro y vamos a tener 2 más. Y de ahí, cuando vamos a cierrar los 4, vamos a tener el passé compuesto completo. Alors, antes de todo, yo creo que se nos olvidó algo. Oui, oui. On a oublié le cahier et le crayon. Et on est prêt pour la leçon. Allez, hop. C'est parti. Alors, le passé composé. El pasado compuesto. Alors, acuérdense que el pasado es con el auxiliar avoir. ¿D'accord? ¿Ok? El auxiliar avoir siempre es lo que tiene en el medio. ¿Ok? Aquí, participe passé en U. ¿Qué significa eso? Participe passé en U es solamente la terminación de los verbos. Los verbos que se terminan en U. ¿Ok? Alors, par exemple, aquí, boire, j'ai bu. Por eso pongo participe passé en U, es la terminación del verbo. Aquí vamos a poner verbos que se terminan U, solamente esto. Alors, boire, tomar, j'ai bu, yo tomé. Estamos hablando del pasado. Lire, j'ai lu. Leer, yo he leído. Attendre, attendre, j'ai attendu. Alors aquí es el verbo, ¿ok? Y mira, cuando está conjugado, ¿cómo se cambia? J'ai attendu. Yo he esperado. Répondre. Répondre. J'ai répondu. Yo he contestado. Courir. Courir. J'ai couru. Yo he corri. Yo he corrido. Es el pasado. Pouvoir. Pouvoir. J'ai pu. Poder. Alors là, yo he podido. Acuérdate, siempre en pasado. Alors, participe passé en IS. Los verbos que se terminan en IS. Participe passé, conjugar, decirle eso en español, la verdad como que no tendría. Aquí es solamente la terminación del verbo que se termina en IS. Alors, aquí, apprendre. Apprendre, aprender. J'ai appris. Vous voyez que là, aquí es el verbo y aquí cómo se va a conjugar, cómo se va a cambiar el verbo. J'ai appris. Yo he aprendido. Comprendre. Comprendre. J'ai compris. Alors, comprendre, comprender, yo he comprendido. Y là, participe passé en IT. Los verbos que se terminan en I con IT. Écrire, j'ai écrit. IT à la fin. Escribir, yo he escribido, pasado igual. Oye, aquí es el verbo al infinitivo
al infinitif y aquí cuando está conjugado. Aquí, participe passé en I, lo que se termina al final I. Finir, j'ai fini. Finir, alors que es terminar. Finir, ¿no? Finir creo que lo tiene en español. Yo he, no es finir, no, terminar. Yo he terminado. Dormir, j'ai dormi. Dormir igual. Yo he dormido. Aquí son los casos particulares que ellos no van a entrar aquí. Oye, aquí no entra. Entonces aquí, les otros casos, que sería faire, hacer. J'ai fait. Aquí, j'ai fait. Yo he hecho. Être, estar. J'ai été. J'ai été, yo estuve. Avoir. Alors, avoir es tener. Yo he tenido. J'ai eu en français. J'ai eu. Voilà, aquí es solamente ver el verbo y el cambio de cómo se está manejando. Y todo eso con el auxiliar. Claro que no hay otras opciones. Es solamente aprender y ver. Y con el tiempo y la práctica se hace solito. Como yo, por ejemplo, le estoy haciendo la traducción francés-español con el pasado compuesto y que yo estoy buscando, pero se me viene. Posiblemente que algunas cosas me equivoqué. Si es el caso en español, usted tiene va a tener primero la traducción y también va a poder en los comentarios decirme, aquí se dice en español, que tenemos un intercambio. ¿Ok? Muy bien. Les agradezco mucho por las clases del día de hoy. Merci beaucoup. Les deseo una excelente journée, una excelente día. Et je vous dis, alors, si vous n'êtes pas souscrit, no se olvide de suscribirse en el canal, también de hacer la petite cloche, diling, eso está, los comentarios. Voilà, je vous remercie, passez une excellente journée. Au revoir.